Tu padre te dejó atrás. No te preocupes, en mi cama encontrarás amor cada noche, le susurró el millonario con una ternura y un deseo que ninguna mujer había recibido jamás. Daniela, herida por el abandono de su propio padre, sintió por primera vez que alguien la veía, que alguien la elegía. Y nadie imaginó que aquel encuentro improbable, nacido entre dolor y caricias, se convertiría en el amor más profundo de sus vidas. En una esquina modesta de Ciudad de México, donde las mañanas huelen a pan recién salido del horno y las casas parecen sostenerse más por la esperanza que por el cemento, vivía Daniela Marisol Camacho Reyes, una muchacha de apenas 19 años que cargaba un dolor que no se ve, pero que se siente. Desde que podía recordar, su vida había sido una mezcla de trabajo, sacrificio y una dignidad que pocas jóvenes de su edad conseguirían sostener sin romperse. Daniela había aprendido a sonreír sin querer, a callar para no molestar, a ser fuerte porque no tuvo más opción. Era bonita, pero no de la forma que el mundo presume. Su belleza era de esas que brotan sin maquillaje, sin marcas, sin brillo artificial. Tenía el cabello oscuro que siempre recogía en una trenza apresurada, la piel cálida, suave, tostada por el sol del barrio, los ojos grandes, llenos de una sensibilidad que pocos se tomaban el tiempo de ver, y esa voz bajita y dulce que hacía pensar que la vida, aún lastimándola, no había conseguido apagarla por completo. Daniela trabajaba desde los 15 años en la panadería Los Trigales, un local pequeño que pertenecía a su madre, doña Leonor, una mujer fuerte, orgullosa y cansada, que había criado a la hija sola desde que el hombre que le prometió amor eterno decidió marcharse sin mirar atrás. Ese abandono había dejado una herida profunda en ambas, pero especialmente en Daniela, que había crecido preguntándose qué había hecho mal para que su propio padre la dejara. Ese vacío la acompañaba en silencio. A veces se escondía en el baño de la panadería, miraba sus propias manos y pensaba: si no fui suficiente para mi padre, lo seré para alguien alguna vez. Pero luego respiraba hondo, se limpiaba las lágrimas y volvía a trabajar, porque la vida en barrios como ese no perdona a quien se detiene demasiado tiempo en su dolor. Cada mañana, Daniela se levantaba antes del amanecer, escuchaba a su madre moverse en la cocina mientras calentaba café, escuchaba el ruido de los hornos encendiéndose y el murmullo de la calle comenzando a despertar. Ese barrio, tan humilde y tan duro, también tenía una calidez especial. Los vecinos que se saludaban con cariño, las señoras que chismeaban frente a sus casas, el perro callejero que todos alimentaban, los niños que pasaban corriendo con mochilas gastadas pero sueños inmensos. Daniela se movía con ternura entre la gente. Atendía a los clientes con una sonrisa tímida. Recordaba los pedidos de cada persona. Trataba a todos con un cariño que parecía natural en ella, como si hubiera nacido con un corazón más grande que el pecho. Pero, aunque era querida, también era invisible. En un mundo que aplaude la belleza llamativa, el dinero, las apariencias, Daniela era una joven correcta, honesta, humilde. Nadie imaginaba cuánto valía su alma. Nadie sabía que debajo de su suavidad había una fortaleza inquebrantable. Y nadie, absolutamente nadie, sospechaba que su destino estaba a punto de cruzarse con un amor tan grande que cambiaría su vida para siempre. Ese día, sin embargo, comenzó como cualquiera. Eran las 6:13 de la mañana cuando Daniela abrió la reja metálica de la panadería. El olor del pan dulce se escapó a la calle como si quisiera invitar a todo el barrio a despertar. Su madre la observó en silencio, con ese orgullo que solo una madre que ha sufrido demasiado puede sentir. Daniela la ayudó a organizar las bandejas, a limpiar el mostrador, a colocar los bolillos recién horneados. Mientras trabajaban, se escuchaba la música del vecino, los motores de los camiones, y la ciudad comenzaba a vibrar. ¿Dormiste bien, mija?, preguntó doña Leonor, aunque ya sabía la respuesta. Daniela sonrió con esa mezcla de dulzura y cansancio que la hacía parecer mayor de lo que era. Más o menos, mamá. Soñé con lo mismo de siempre. Doña Leonor se quedó quieta un momento. Sabía exactamente con qué había soñado.
con el hombre que la abandonó, con ese padre que nunca regresó. «Ay, hija», dijo con un suspiro lleno de resignación. «Algún día ese dolor se te va a curar, ya verás». Daniela no respondió. No quería llorar otra vez. No quería que su madre cargara más culpa de la que ya llevaba. Respiró, acomodó su delantal y salió al frente. Afuera, la calle seguía siendo igual de dura y hermosa. La misma pobreza, la misma esperanza. Y entonces ocurrió algo pequeño, casi imperceptible, pero que sería el primer hilo del destino moviéndose a su favor. Un coche que no pertenecía al barrio se detuvo frente a la panadería. No era un coche ostentoso, pero sí elegante y discreto. El tipo de auto que jamás se ve en esa zona. La gente volteó a mirar por curiosidad, esperando ver a alguien conocido o algún funcionario perdido. Pero nadie reconoció al conductor, y por alguna razón, eso hizo que la expectativa creciera. Daniela también lo miró sin entender por qué ese carro le provocó un estremecimiento que le recorrió la espalda. Ella no podía saberlo aún. No podía saber que dentro de ese coche estaba el hombre que cambiaría su destino. No podía saber que ese encuentro marcaría el inicio de un amor profundo, lento, transformador. No podía saber que ese desconocido sería, algún día, el hombre que le prometiera un amor que sanaría cada herida que llevaba desde niña. Aún no, pero el destino ya había empezado a moverse. Y mientras Daniela regresaba al mostrador para atender a los primeros clientes del día, su corazón, sin avisar, comenzó a latir un poco más rápido, como si presintiera que su vida, tan sencilla y tan herida, estaba a punto de cambiar para siempre. Antes de continuar con esta historia de corazón y pasión, suscríbete y regálame tu me gusta. Tu apoyo es lo que permite que sigamos creando romances que tocan el alma. Comenta amor para que nuestra comunidad de corazones románticos siga creciendo. Y si quieres ayudar aún más, conviértete en miembro del canal. Juntos mantenemos vivo este mundo de historias que nos hacen sentir. Mientras en el barrio humilde la vida seguía su ritmo cálido y sencillo, en otra parte de la ciudad, entre edificios altos, cristales brillantes y oficinas donde el poder se respira en cada esquina, vivía un hombre que lo tenía todo, menos paz. Ese hombre era Nicolás Arévalo Zambrano, 30 años, dueño de una de las cadenas hoteleras más importantes de México. Alto, elegante, reservado, de esos que no necesitan alzar la voz para imponerse. Tenía el tipo de presencia que hace que una sala entera se quede en silencio cuando entra. Pero también tenía un vacío antiguo alojado en el pecho, un hueco que nadie veía, porque él se encargaba de esconderlo detrás del éxito. Su vida era un desfile de reuniones, contratos, viajes, eventos sociales y compromisos fríos. Sonrisas calculadas, apretón de manos formales, carros lujosos, relojes caros, champán que sabía a nada. Había construido un imperio, pero había perdido casi por completo la capacidad de creer en el amor. La última mujer a la que amó lo traicionó de la forma más cruel, burlándose de sus inseguridades, aprovechándose de su capacidad económica, haciéndole sentir que ni con todo el dinero del mundo era suficiente. Desde entonces, Nicolás se volvió duro, distante, selectivo hasta el extremo. Cerró su corazón para no volver a sufrir. Su mansión, aunque enorme y lujosa, estaba siempre silenciosa. Caminaba por ella como si fuera un hotel vacío, sin fotos familiares, sin risas, sin compañía. La muerte de su madre un año atrás dejó la casa aún más fría. Ella había sido la única persona que conocía al verdadero Nicolás. Tierno, generoso, sensible hasta las lágrimas. Pero ese hombre parecía haberse ido con ella al cementerio. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina del piso 43, con la ciudad extendiéndose a sus pies como un mapa vivo, su asistente le informó: «Señor Arévalo, el proyecto comunitario en la zona de San Bartolo necesita su presencia. Los líderes vecinales quieren hablar con usted directamente». Nicolás levantó la mirada ligeramente molesto. No le gustaban esas visitas. No le gustaba salir de su burbuja controlada.
No le gustaba enfrentar la realidad de una ciudad que sufría porque algo de ese sufrimiento le recordaba la soledad que él mismo cargaba. Pero era un proyecto que había prometido supervisar él personalmente, un complejo de viviendas y comercios que pretendía renovar un barrio humilde sin desplazar a la gente. Un proyecto que su madre había empezado antes de morir, y por eso, aunque no le gustaba, lo respetaba. Suspiró, guardó sus papeles y dijo: «Está bien, iré». Lo que no sabía es que ese simple «iré» sería la llave que abriría la puerta del destino y del amor. Forma. El barrio de San Bartolo era muy distinto a su mundo habitual. Las calles angostas, los negocios pequeños, los niños jugando en la acera, los perros callejeros dormidos al sol. Todo le resultaba extraño, pero de algún modo también familiar, como si algo dentro de él reconociera esa humanidad cálida que había olvidado sentir. Su chofer se detuvo lentamente frente a un grupo de locales modestos, y Nicolás bajó del coche con su traje impecable y su mirada seria. Las personas lo miraban con curiosidad, con respeto, con un poco de desconfianza también. ¿Qué hacía un hombre tan poderoso allí? ¿Qué buscaba? Nicolás saludó con educación a los líderes vecinales, escuchó sus preocupaciones, caminó con ellos por las calles, observó la forma en que la comunidad vivía y resistía. Pero hubo un momento, uno muy simple, casi insignificante, que hizo que algo en él se moviera sin explicación. Iban caminando y entonces el aroma del pan dulce lo envolvió. Dulce, cálido, reconfortante. Era el tipo de aroma que te hace sentir niño otra vez. Y Nicolás se detuvo. Los líderes vecinales lo miraron, sorprendidos por verlo desconcentrarse. Él, casi sin pensar, buscó con los ojos el origen de ese perfume suave que parecía llamarlo. Y ahí estaba, la panadería chiquita, con su reja azul, su letrero gastado, y la sombra de una muchacha moviéndose detrás del mostrador. Sin saber por qué, se quedó mirando. Algo en el ambiente cambió, como si la calle se hubiera quedado en silencio por un segundo. Su respiración se hizo más profunda. Su pecho se aflojó un poco, como si hubiera olvidado que llevaba años tenso. «¿Desea entrar, señor Arévalo?», preguntó uno de los vecinos. Nicolás parpadeó. No entendía por qué quería, pero sí quería. «Tal vez después», respondió con una voz que ni él mismo reconocía, porque aunque no lo admitiría, algo dentro de él había temblado. Forma. De regreso en la mansión, esa noche no pudo concentrarse. Lo desconcertaba estar desconcertado. Pensar en un aroma, en una panadería, en una muchacha de la que no había visto ni el rostro, pero cuya presencia había sentido como un eco suave. Se recostó en el sofá, aflojando la corbata, mirando al techo oscuro de la sala enorme. Era ridículo, pensó. Él no era un adolescente impresionable, no se dejaba llevar por impulsos, controlaba todo, sus negocios, su imagen, sus emociones. Entonces, ¿por qué sentía que ese barrio, esa panadería, esa sombra femenina, lo habían inquietado? No tenía respuesta, solo una sensación débil, pero persistente, como si una voz interna le dijera que no debía ignorar aquel lugar. Y esa sensación, que él intentó negar durante horas, sería precisamente la que lo llevaría a volver. Pero aún no. Por ahora, solo sabía una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, algo o alguien había sido capaz de sacudir el muro que protegía su corazón. Y ese primer temblor sería apenas el comienzo del amor más grande de su vida. A la mañana siguiente, Daniela Marisol Camacho Reyes despertó con la misma rutina de siempre, pero con una sensación extraña en el pecho. No sabía explicar por qué. No había pasado nada fuera de lo común el día anterior, al menos no para ella. Pero su corazón latía distinto, como si presintiera que el destino caminaba hacia su puerta. Mientras se trenzaba el cabello frente al pequeño espejo de su cuarto, notó algo. Llevaba días durmiendo mal, pero esa noche había descansado como si una mano invisible le hubiera acariciado la frente. Algo dentro de ella estaba
más ligero, más despierto, más sensible. No sabía que un hombre, en una mansión distante, también había pasado la noche entera pensando en un aroma, en una sombra, en una presencia suave que lo había perseguido sin explicación. No sabía que Nicolás Arévalo Zambrano se había quedado mirando el techo oscuro hasta las 3 de la mañana, preguntándose por qué demonios no podía sacar de su mente la imagen difusa de una panadería modesta, perdida en un barrio donde él jamás había tenido razones para volver. Pero el destino no necesita razones, solo necesita un hilo para comenzar a jalar. Forma Daniela, abrió la panadería como siempre, acomodó las charolas de pan dulce, saludó a los vecinos con su voz dulce y tímida. De vez en cuando se detenía un segundo para mirar hacia la calle con una inquietud que no entendía. Era como si esperara algo o a alguien, aunque no sabía a quién, y entonces ocurrió. A las 7:42 de la mañana, un coche elegante, el mismo del día anterior, se detuvo despacio frente al local. Daniela lo vio y su respiración se cortó apenas un segundo. No lo reconocía, claro, pero había algo en ese vehículo que la puso nerviosa, como si su corazón supiera algo que su mente aún no comprendía. La puerta del coche se abrió y bajó él, Nicolás Arévalo Zambrano, con su traje gris oscuro perfectamente ajustado, su cabello negro peinado hacia atrás, su mirada seria pero profundamente humana. Un hombre que no pertenecía a ese mundo. Un hombre que desentonaba y, sin embargo, llenaba el espacio con una fuerza silenciosa. Daniela lo miró sin poder evitarlo. Y por primera vez, Nicolás la vio claramente. Se quedó inmóvil, como si su respiración olvidara el camino, como si el mundo redujera su tamaño hasta caber en el marco de la puerta de aquella panadería. Como si los años de soledad, traición y desconfianza encontraran de pronto un respiro. Allí estaba ella, la sombra que vio el día anterior, la muchacha cuyo aroma a pan dulce parecía haberlo traído de vuelta, la joven humilde con ojos grandes y sinceros, con una belleza silenciosa que lo golpeó más fuerte que cualquier lujo, cualquier joya, cualquier mujer que había conocido antes. Daniela, sin comprender por qué se sentía tan nerviosa, logró decir apenas: «Buenos días». Su voz tembló un poco, no por miedo, sino por algo más profundo. Un reconocimiento inexplicable, una vibración interna que la descolocó. Nicolás la observó como si necesitara memorizar cada detalle: la trenza, la expresión dulce, las manos pequeñas cubiertas de harina, la modestia en sus gestos, la luz suave en su mirada. Todo en ella era diferente, real, honesto, algo que su mundo no le había dado en años. «Buenos días», respondió él finalmente, con una voz más suave de lo que jamás habría permitido frente a desconocidos. Entró al local y la panadería entera parecía haber cambiado de aire. La gente volteaba a ver con curiosidad, incluso con envidia. ¿Qué hacía un hombre como él allí? ¿Por qué miraba así a esa muchacha humilde? Daniela sentía que las manos le temblaban, pero se obligó a atenderlo. ¿Qué va a llevar?» Nicolás miró los panes, pero no veía panes, la veía a ella. Al final, escogió algo que jamás pedía: un pan dulce sencillo, un concha clásica. Daniela lo envolvió con cuidado, sin saber por qué sus dedos parecían más torpes de lo normal. Mientras lo hacía, él no dejaba de observarla. No con descaro, sino con una especie de curiosidad profunda, como si intentara descifrarla. Cuando ella extendió la bolsa, sus manos se rozaron por un segundo, un roce mínimo, un toque insignificante para cualquiera. Pero para ellos fue una chispa silenciosa, una vibración tibia, un aviso del destino. Daniela retiró la mano de inmediato, avergonzada. «Perdón», murmuró. Nicolás negó despacio con la cabeza. «No hay nada que perdonar». Quiso decir algo más, pero no supo qué. Él, tan seguro, tan controlado, de pronto estaba nervioso frente a una muchacha que no debía afectarlo de ningún modo, pero lo estaba afectando demasiado. Pagó, la miró una última vez y salió.
Pero antes de subir al coche, se giró. La observó desde la distancia. Ella estaba en el mostrador acomodando el pan, como si no supiera que él seguía allí. Y Nicolás, sin poder evitarlo, sonrió. Una sonrisa suave, casi imperceptible, pero que hacía años no aparecía en su rostro. Forma. Ese día, mientras conducía hacia su oficina, no podía dejar de pensar en ella, en sus manos, en sus ojos, en la calma cálida que había sentido al entrar en ese lugar pequeño. Se preguntó qué demonios le estaba pasando. Se preguntó por qué necesitaba volver. Se preguntó por qué esa muchacha humilde había logrado en 2 minutos lo que nadie en años, sacudir algo dentro de él. Y aunque intentó ignorarlo, su corazón, ese corazón que llevaba años dormido, ya había despertado y no pensaba volver a dormirse. Porque los grandes amores empiezan así, con una mirada inesperada, con un gesto torpe, con una emoción suave que parece nada, pero que lo cambia todo. Y ese encuentro, tan simple y tan poderoso, sería apenas el primer paso del amor que uniría sus destinos para siempre. Desde aquel primer encuentro, Nicolás Arévalo Zambrano no pudo sacarse de la mente a la joven de la panadería. Había tratado de concentrarse en reuniones, firmas de contratos, llamadas con inversionistas, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la trenza oscura de Daniela, su mirada tímida, la forma suave con la que hablaba, esa ternura que él creía que ya no existía en el mundo. Y aunque no entendía por qué, su corazón, también protegido durante años, empezaba a pedirle una sola cosa: volver a verla. Pero él no sabía que su regreso no solo cambiaría su propio destino, también desataría una tormenta que caería directamente sobre la muchacha humilde que acababa de conquistar su atención. Forma. Cuando Nicolás decidió volver al barrio, lo hizo con un pretexto racional: verificar el avance del proyecto comunitario. Pero en el fondo, sabía que aquello era una mentira piadosa. Quería verla. Quería saber si lo que sintió fue real o solo un espejismo. Llegó temprano antes de que el sol tocara su punto más alto. Caminó por la calle con las manos en los bolsillos, tratando de parecer indiferente ante el hecho de que su corazón estaba latiendo demasiado rápido para un hombre acostumbrado al control. Y entonces, frente a la panadería, la vio nuevamente. Daniela estaba acomodando un cesto de conchas en la vitrina, su cabello recogido, su delantal floreado, los mismos ojos grandes, inocentes, llenos de una luz que no sabía que podía conmoverlo tanto. Ella lo vio también. Se quedó congelada solo un segundo. Luego bajó la mirada con vergüenza. Su pecho se movió rápido, como si no supiera cómo controlar la emoción inesperada. Nicolás entró. «Buenos días», dijo con una suavidad que sorprendió incluso a él. Daniela sintió que las palabras le rozaron la piel como un susurro. Era un saludo simple, pero en su boca sonaba diferente. «Buenos días», respondió ella intentando que su voz no temblara. Él se acercó al mostrador. Ella lo atendió. Sus manos volvieron a rozarse accidentalmente. Y ahí, en ese gesto pequeño, se formó una corriente cálida que ambos sintieron de inmediato. Nicolás quiso quedarse más tiempo. Quiso conversar. Quiso preguntarle cosas que no tenían sentido. Si dormía bien, si le gustaba su trabajo, si tenía sueños, si estaba bien. Quiso conocerla, pero antes de que pudiera decir algo más, un ruido cortante quebró la calma de la panadería. Tacones altos golpeando el suelo con fuerza. Alguien había entrado. Daniela levantó la mirada y sintió el estómago apretarse. Doña Leonor, desde la cocina, frunció el ceño. Los clientes voltearon. Y Nicolás sintió que el aire se volvía frío. Ivana Montenegro. Una mujer de 33 años, empresaria, elegante, arrogante, obsesionada con Nicolás desde hacía años. Vestida con un traje blanco impecable, joyas costosas y una mirada de superioridad que podría partir un vaso. Entró a la panadería como si entrara a un basurero. «Nicolás», dijo con una voz melosa pero afilada. «¿Qué haces aquí?». Él no respondió de inmediato.
Sus ojos seguían en Daniela, que se hacía pequeña, frágil, como si quisiera desaparecer para no incomodar. Ivana siguió su mirada y lo entendió todo. La sangre se le calentó por dentro. Avanzó hacia el mostrador con una sonrisa falsa que solo pretendía lastimar. ¿Y esta quién es?, preguntó sin disimulo. ¿La nueva amiguita del barrio? Daniela sintió la bofetada sin que hubiera contacto físico. Las mejillas le ardieron. Bajó la mirada. Nicolás frunció el ceño. «Ivana, por favor». Pero ella no se detuvo. «Qué curioso verte aquí. Pensé que tenías mejor gusto». Dirigió los ojos hacia Daniela con crueldad. «Pero bueno, ya sabes cómo son estas chicas de barrio. Te sonríen tantito y ya creen que eres su salvador». Daniela tragó saliva. Sus manos temblaron. Su corazón golpeaba fuerte. No por amor, sino por vergüenza. Y fue en ese momento que se vio reflejada por un instante en el vidrio de la vitrina. Vio su delantal con harina, su ropa sencilla, sus manos ásperas de trabajar. Vio a la mujer hermosa y elegante que tenía enfrente y sintió que no pertenecía. Pero antes de que su alma se rompiera, escuchó algo que nunca esperó oír. «Ivana, ya basta», dijo Nicolás firme. Ella se giró sorprendida. «¿Basta? ¿Te estás molestando por ella?». La tensión era tan fuerte que los clientes empezaron a alejarse del mostrador. Nicolás dio un paso adelante, colocándose parcialmente frente a Daniela, como si su cuerpo quisiera protegerla de esa humillación. «No voy a permitir que trates así a nadie, mucho menos aquí». Los ojos de Ivana se encendieron de furia, y como quien prepara una venganza, lanzó un comentario venenoso. «No te preocupes, Nicolás, entiendo perfectamente». Se volvió hacia Daniela con una mueca. «No te ilusiones, bonita. Los hombres así solo vienen a curiosear. Nunca se quedan». Daniela sintió que el corazón le vibraba de dolor, y aún así intentó mantener la dignidad. «Yo no he hecho nada malo», dijo con una voz baja pero firme. «Solo estoy trabajando». Esa simple frase sorprendió incluso a Nicolás. Había fuerza en su suavidad, había dignidad en su humildad, pero Ivana solo soltó una risa amarga y salió de la panadería como una tormenta arrogante. Forma. El silencio que quedó dentro fue profundo. Daniela bajó la mirada, sintiendo una mezcla de humillación y confusión. No entendía qué estaba ocurriendo. No entendía por qué una mujer así le había hablado de ese modo, ni por qué aquel hombre tan elegante había salido en su defensa. Nicolás la observó con preocupación. «Lamento lo que pasó», dijo, y su voz cargaba un tono que no usaba con nadie más. «Ella no debió hablarte así». Daniela negó suavemente con la cabeza. «No se preocupe, señor, estoy acostumbrada». Nicolás sintió que algo dentro de él se quebró. ¿Cómo podía alguien acostumbrarse a ser humillada? ¿Cómo podía esa muchacha tan digna creer que eso era normal? Quiso decir algo más. Quiso quedarse más tiempo. Quiso borrar ese dolor de su rostro. Pero no encontró las palabras. Ella, con su dulzura intacta, simplemente le devolvió la bolsa de pan y dijo: «Que tenga un buen día». Nicolás tomó la bolsa, miró esos ojos profundos una última vez y salió con un peso en el pecho que no sabía cómo explicar. Mientras caminaba hacia su coche, solo pudo pensar en una cosa. Esa muchacha humilde merecía ser vista, merecía ser defendida, merecía ser protegida. Y él, sin darse cuenta todavía, ya había empezado a sentirlo. Porque el amor verdadero empieza así, con una herida compartida, con un gesto de defensa, con una injusticia que enciende algo dentro del corazón. Después de la humillación vivida en la panadería, Daniela Marisol trató de seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Atendió a los clientes, acomodó el pan, sonrió por obligación. Pero por dentro, algo estaba herido, no solo por las palabras crueles de Ivana Montenegro, sino por el hecho de que, por primera vez, Daniela había sentido lo que era ser vista, ser defendida, ser importante, aunque fuera solo por un instante.
La figura de Nicolás Arévalo Zambrano no dejaba de rondar su mente. Su mirada seria pero cálida, la forma en que se colocó delante de ella como si quisiera protegerla, el tono firme con el que la defendió, todo eso la había estremecido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero ese impacto emocional despertó otra cosa dentro de Daniela, el eco de un dolor antiguo, el abandono, la pregunta que llevaba toda su vida acarreando como una sombra: ¿por qué mi padre no se quedó? Esa noche, mientras la panadería olía a azúcar y a cansancio, Daniela estaba guardando la caja registradora cuando escuchó la voz suave de su madre. «Hija, ¿pasa algo?» Daniela tragó saliva. No quería preocuparla, pero tampoco podía fingir que estaba bien. «Hoy me hablaron feo, mamá», susurró sin mirar directamente a doña Leonor. «Y no sé por qué me dolió tanto». Su madre se quedó en silencio. Se acercó, le acarició la mejilla con la ternura de siempre y dijo: «Porque no estás acostumbrada a que alguien te haga daño en la cara, hijita. Pero recuerda, quien te humilla solo demuestra lo que trae en su corazón». Daniela asintió, pero no logró consolarse del todo. Había algo más profundo moviéndose dentro de ella, y ese algo se revelaría muy pronto. Forma. Mientras en el barrio el día llegaba a su fin, en la mansión Arévalo Zambrano, Nicolás caminaba de un lado a otro por su estudio. No podía concentrarse, no podía dejar de ver en su mente la expresión herida de Daniela, su voz suave, la dignidad con la que enfrentó la burla. Él, que siempre se había considerado frío, imperturbable, impenetrable, estaba sintiendo una necesidad que lo desconcertaba: querer saber más de ella. No para investigarla como empresario, no para juzgarla como sociedad, sino para entenderla, para comprender ese brillo triste que llevaba en los ojos, para saber qué historia escondía detrás de esa dulzura tan frágil. La pregunta se formó sola en su mente. ¿De dónde viene ese dolor? No sabía por qué necesitaba la respuesta, solo sabía que la necesitaba. Forma. Los días siguientes, Nicolás volvió varias veces al barrio. A veces compraba pan, a veces solo caminaba por ahí, a veces se quedaba en silencio, observando la panadería desde lejos como un hombre que teme su propio sentimiento. Cada visita lo acercaba un poco más a Daniela. Cada conversación breve entre ellos hacía que su corazón, dormido por años, empezara a despertar. Daniela también lo sentía. Cada vez que él entraba, su alma temblaba. Cada vez que le hablaba, su voz se volvía más suave. Cada vez que la miraba, ella sentía calor en el pecho. Era un romance silencioso, inocente, lento, hecho de miradas y pausas, de sonrisas tímidas y preguntas simples que cargaban una profundidad enorme. Hasta que un día, mientras conversaban sobre algo tan simple como el clima, pasó algo inesperado. Daniela, sin planearlo, sin pensarlo, sin querer, abrió su corazón. Porque el amor nace así, sin aviso. Forma. Él había llegado temprano. Estaba apoyado en el mostrador, como si ese lugar se hubiera convertido en su refugio. Ella servía café para unos clientes. Cuando se quedaron solos, Nicolás le dijo: «Parece que amaneciste pensativa hoy». Daniela se sorprendió. Nadie jamás se fijaba en cómo ella amanecía. «¿Y qué le hace pensar eso?» Él la miró con una seriedad suave. «Tus ojos». Ella sintió un vuelco en el corazón. ¿Cómo podía un hombre como él ver tanto? Respiró profundo, y las palabras, sin pedir permiso, salieron de su alma. «Es que últimamente he estado pensando mucho en mi papá». Nicolás se quedó inmóvil. Él no esperaba que le confiara algo tan íntimo, algo tan vulnerable. Daniela bajó la mirada. «Él nos dejó a mi mamá y a mí cuando yo tenía 3 años. Se fue sin decir nada, sin despedirse, sin mirar atrás. Sus dedos apretaron la charola con fuerza. A veces pienso que no fui suficiente para que se quedara. Ese pensamiento pequeño y devastador
Cayó como una piedra en el pecho de Nicolás, y allí, sin tocarla, sin decir palabra, sin siquiera moverse, él sintió el dolor de ella como si fuera suyo. «Daniela», susurró con una voz que parecía hecha de viento y sinceridad. Ella no lo miró. No podía. Tenía miedo de llorar. «Yo crecí así», continuó ella, viendo cómo mi mamá trabajaba doble para darme lo necesario, escuchando cómo la gente decía que era una niña sin padre, tratando de no preguntar, porque sabía que la respuesta me iba a doler. Un silencio pesado se posó entre ambos. Un silencio que no lastimaba, sino que unía. Nicolás tragó saliva. Sintió un nudo en la garganta que no recordaba haber sentido jamás. Quiso decir algo que la consolara. Quiso decirle que nadie merece cargar con la culpa del abandono. Quiso tomar su mano. Quiso mucho más. Pero sabía que no debía adelantarse. Así que solo dijo, con la voz más honesta que había usado en años: Nadie tiene derecho a hacerte sentir que no vales, mucho menos alguien que no tuvo el valor de quedarse. Daniela levantó los ojos, y cuando sus miradas se encontraron, algo profundo, algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar, nació en silencio. Forma. Esa tarde, mientras Daniela limpiaba la panadería con un brillo húmedo en los ojos, y Nicolás regresaba a su mansión con el pecho apretado, ambos comprendieron algo, que entre ellos se estaba formando un lazo. Débil todavía, tierno, frágil, pero verdadero. Un lazo hecho de heridas compartidas, de sinceridad, de confianza naciente, y sin que ninguno lo supiera aún. La confesión de Daniela sería la semilla del amor que estaba por crecer. Un amor que pronto, muy pronto, los uniría de una forma que cambiaría sus vidas para siempre. Los días siguientes a la confesión de Daniela parecieron cambiar el aire entre ellos. No fue algo evidente, no fue algo que pudiera verse, fue algo que se sentía. Cada vez que Nicolás entraba en la panadería, la mirada de Daniela se iluminaba sin quererlo. Cada vez que ella hablaba, su voz salía más suave, más dulce, más abierta. Y cada vez que sus ojos se encontraban, había una tensión nueva, cálida, tímida, casi eléctrica, que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Era un amor naciendo en silencio, con una fuerza que asustaba incluso a quienes lo vivían. Pero ninguna emoción puede esconderse para siempre. Una tarde, cuando la panadería ya estaba cerrando, Nicolás llegó más tarde de lo habitual. Tenía el rostro cansado, la mirada pesada, como si el mundo entero hubiera recaído sobre sus hombros ese día. Daniela lo vio entrar y sintió un instinto extraño. Quería cuidarlo, quería consolarlo, quería aliviar esa carga que él siempre llevaba escondida. «Se ve cansado», dijo ella con una voz suave como pan recién hecho. Nicolás no mintió. «Hoy fue un día difícil». Daniela lo invitó a pasar detrás del mostrador, donde había una pequeña mesa de madera. Le sirvió un café caliente sin preguntarle si lo quería. Simplemente lo hizo, como si ya supiera lo que él necesitaba, y él lo aceptó sin cuestionar. Esa simple interacción, ella cuidándolo, él permitiendo ser cuidado, fue el primer paso hacia algo inevitable. Se sentaron, hablaron, primero de cosas pequeñas, el clima, el barrio, el trabajo, luego de cosas más profundas, las decepciones, los miedos, las cargas que ambos habían llevado desde niños. Y en ese intercambio honesto, en esa intimidad tan sencilla pero tan poderosa, algo empezó a florecer entre ellos. Daniela lo escuchaba con atención, con esa ternura que a Nicolás lo desarmaba por completo. Nadie lo escuchaba así, nadie lo miraba así, nadie lo hacía sentir humano. Ella, en su humildad, le ofrecía el consuelo que él no sabía que necesitaba. «A veces siento», dijo él, mirando el borde de la mesa, «que mientras más tengo, más solo estoy». Daniela bajó el rostro. Sabía lo que era sentirse sola, aun estando rodeada de personas. «La soledad no depende del lugar donde uno vive», respondió ella. «A veces la peor soledad es la del corazón».
Nicolás levantó los ojos. Sus miradas se encontraron, y allí, en medio del silencio, algo se quebró y algo nació al mismo tiempo. Él extendió la mano. Ella dudó, pero la tomó. Fue un gesto pequeño, pero para los dos fue un terremoto. Sus dedos se entrelazaron con una suavidad temblorosa. Daniela sintió que su corazón latía tan fuerte que podría escucharse en la mesa. Nicolás sintió que por primera vez en años su pecho dejaba de doler. No había explicación, no había lógica, solo ese instante y ese amor que se les estaba saliendo por los ojos. «Daniela», susurró él, y su voz se quebró un poco. «No sé qué me estás haciendo». Ella sintió sus mejillas arder. «Yo tampoco sé qué me está pasando», admitió con honestidad absoluta. Y entonces, Nicolás tomó una decisión que nunca había tomado por impulso, una decisión que nacía del alma, no de la razón. «Quiero llevarte a un lugar donde puedas hablar sin miedo», dijo, «donde puedas ser tú, donde yo pueda ser yo». Daniela dudó un segundo. Era una joven humilde, prudente, reservada, pero había algo en esa mirada, una mezcla de respeto, vulnerabilidad y amor contenido que le dio seguridad. Asintió. Forma. La llevó a su hogar, no con intención de impresionar, sino porque quería compartirle un espacio que había estado vacío de afecto durante años. La mansión era enorme, elegante, silenciosa, pero en cuanto Daniela entró, algo cambió en el aire. Ella, con su dulzura, con su humildad, con su alma transparente, parecía llenar cada rincón. Nicolás la guiaba con una mirada suave, como si temiera que el simple acto de tocarla demasiado rápido pudiera romper la magia del momento. «No tienes que sentirte fuera de lugar», le dijo. «Aquí, tú eres bienvenida». Daniela respiró hondo. Miraba todo como quien mira un mundo ajeno, pero no con envidia, con humildad. «Nunca había estado en un lugar así», confesó. «Yo nunca había querido que alguien estuviera aquí», respondió él. Ella sintió un estremecimiento. Él también. Caminaron despacio por la sala, por el pasillo, hasta llegar a una habitación amplia donde el atardecer entraba por los ventanales. Era un espacio cálido, privado, íntimo. Allí fue donde sus almas finalmente se encontraron. Nicolás se acercó despacio, como si cada paso fuera una pregunta. Daniela lo miraba con un temblor suave, no de miedo, sino de algo más grande, más profundo, más hermoso. Cuando él levantó la mano y rozó su rostro, ella cerró los ojos. Ese toque fue como sanar una herida de años. Él la contempló con admiración sincera. Suavemente, como quien sostiene algo frágil, acarició su mejilla y dijo: «Si tu padre te dejó atrás, no te preocupes». Aproximó su frente a la de ella. «En mi cama encontrarás amor cada noche». Daniela abrió los ojos. Se le llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una felicidad tan inesperada que dolía. «¿Lo dice en serio?», susurró ella temblando. «Más que cualquier cosa en mi vida», respondió él. Y entonces, en un silencio sagrado, se abrazaron, primero despacio, luego con más fuerza, como si ambos quisieran borrar de su piel todas las ausencias, todos los rechazos, todos los vacíos que habían cargado desde niños. Fue un abrazo largo, profundo, cálido, un abrazo que los unió más que cualquier palabra. Y después se besaron, un beso suave al inicio, tímido, tembloroso, pero lleno de un amor puro, inmenso, honesto. Ese beso los llevó a una noche que ninguno olvidaría, una noche donde no hubo prisa, ni miedo, ni culpa, solo caricias lentas, manos entrelazadas, suspiros suaves, miradas profundas. Fue la primera noche de amor de Daniela, con respeto, con ternura, con sensibilidad absoluta, solo emoción, conexión, alma y cuerpo encontrándose por primera vez. Fue una noche hermosa, intensa y digna, como las grandes telenovelas. Una noche donde él la protegió, donde ella se entregó desde el corazón,
Una noche que no los unió solo físicamente, sino espiritualmente. Una noche que selló, sin que ellos lo supieran aún, el destino de sus vidas. La mañana después de aquella noche que había unido sus almas, Daniela Marisol despertó con el corazón ligero, con el cuerpo temblando de una alegría nueva, con el recuerdo fresco de los brazos de Nicolás rodeándola, de su voz prometiéndole amor, de la sensación de haber sido, al fin, la prioridad de alguien. Nunca había sentido algo así. Nunca nadie la había mirado como él la miró. Nunca nadie la había amado con tanto cuidado. Cuando regresó a la panadería, su madre la observó en silencio. Daniela no dijo nada, pero la luz en su rostro lo decía todo. Doña Leonor supo que algo en su hija había cambiado, que ese brillo solo podía tener un nombre: amor. Un amor que la hacía caminar más suave, sonreír sin darse cuenta, respirar con una calma que no había tenido nunca. Pero mientras Daniela vivía ese despertar hermoso, en otra parte de la ciudad, alguien se estaba ahogando en el veneno de los celos. Ivana Montenegro llevaba días siguiendo a Nicolás. No soportaba verlo distante. No soportaba que rechazara sus invitaciones. No soportaba que cada vez que lo llamaba, él respondiera con monosílabos cortos y educados, pero fríos. Ella siempre había creído que él le pertenecía, aunque nunca hubiera sido suyo. Se convenció de que solo una mujer de su nivel podía estar a su lado, de que ninguna muchacha de barrio humilde podía competir con ella. Pero cuando uno ama desde el ego y no desde el alma, el amor se convierte en odio. Ivana contrató a alguien para seguir a Daniela, para averiguar todo, para exponerla, para destruirla antes de que pudiera robarle al hombre que ella deseaba como trofeo más que como pareja. Y lo que descubrió fue demasiado perfecto para sus intenciones. Fotos de Daniela trabajando en la panadería, con su ropa sencilla, con harina en las manos, cargando cajas, sonriendo a los clientes. Fotos de su casa humilde, su barrio, su rutina. Imágenes de su madre abriendo la panadería temprano, sin maquillaje, con el delantal viejo. Para Ivana todo eso era vergonzoso. Para el mundo del dinero era material para ridiculizar. Ella lo vio como un arma, una que estaba dispuesta a usar. Forma. Mientras tanto, Nicolás vivía en un estado emocional que no conseguía entender del todo. Su mente estaba ocupada en reuniones, firmas, decisiones de negocio, pero su corazón estaba en otro lugar. Estaba en la panadería, estaba en la risa suave de Daniela, estaba en el abrazo que habían compartido, estaba en esa noche donde ella se entregó con un amor puro que él jamás había recibido antes. Por primera vez en muchos años, Nicolás tenía ganas de compartir su vida con alguien, de abrir su mundo, de dejar entrar luz donde solo había oscuridad y silencio, y tomó una decisión. Iba a presentarla como su novia. No públicamente todavía, pero sí en su círculo cercano. Quería que su gente supiera que en su vida había algo importante, alguien importante. Lo que no sabía es que ese gesto precisaría toda la fuerza que estaban construyendo juntos. Forma. A los pocos días, Nicolás llevó a Daniela a un café tranquilo en una zona elegante. Él estaba nervioso, pero emocionado. Daniela también, aunque trataba de ocultarlo detrás de su timidez. Cuando entraron, varias miradas se giraron hacia ellos, miradas de sorpresa, miradas de juicio, miradas que decían: ¿qué hace él con ella? Daniela sintió el corazón comprimirse, pero Nicolás tomó su mano con seguridad. Ese contacto la hizo sentir protegida, valorada, querida. «No te preocupes por nadie», susurró él. «Estás conmigo». Ella asintió con una sonrisa pequeña, pero real. Pero no habían pasado ni 10 minutos cuando la desgracia tocó la mesa. Un grupo de mujeres de la élite, amigas de Ivana, comenzaron a murmurar con crueldad deliberada: «Es ella. La panadera. Esa muchachita humilde». ¿Nicolás se volvió loco? Sus voces no eran tan bajas como creían. Daniela las escuchó. Cada palabra fue como un golpe seco en el pecho. Tragó saliva y bajó la mirada. Quiso soltar la mano de Nicolás por vergüenza,
pero él la sostuvo aún más fuerte. «Mírame a mí», dijo él, inclinándose hacia ella. «Solo a mí». El corazón de Daniela latió tan fuerte que le dolió. Ella trató de mantenerse firme, de sentirse digna, de recordar la noche de amor, la promesa, la protección. Pero la realidad era dura. No pertenecía a ese mundo. Nicolás lo sintió. «Daniela», dijo con voz profunda, «no permitas que nadie decida tu valor». Ella levantó los ojos. Estaban húmedos, pero no por tristeza, sino por la emoción de sentir que alguien, por primera vez, estaba dispuesto a defenderla. Justo cuando ella iba a agradecerle, una notificación llegó al teléfono de Nicolás, y luego otra, y otra, y otra más. Él frunció el ceño. Abrió la primera. Su rostro cambió. Era una publicación en redes sociales. Una foto de Daniela cargando una caja en la panadería. Una foto de su casa humilde. Una foto de su madre barriendo la entrada al amanecer. Abajo el texto decía: «La nueva conquista del millonario Arévalo. El amor huele a pan barato». Miles de comentarios hirientes, burlas, emojis crueles, especulaciones. Daniela lo vio en la pantalla. Su corazón se rompió al instante. «No, no puede ser», susurró con la voz temblando. Nicolás sintió una ira profunda, fría, protectora. Pero también sintió algo más potente: dolor por ella. Dolor por lo que eso significaba para su corazón ya lastimado. Daniela se puso de pie. Yo no debería estar aquí», dijo con un hilo de voz. «Yo no pertenezco a su mundo». Nicolás también se levantó. «No digas eso». «Es la verdad», respondió ella. «Toda la ciudad se está riendo de mí, de mi madre, de mi vida». «Yo estoy contigo», insistió él. «Yo te elegí a ti». Ella negó con lágrimas que comenzaron a caer silenciosamente. «¿Y si yo no soy suficiente?», preguntó, repitiendo la herida que la acompañó toda su vida. Nicolás sintió el corazón apretarse. Quiso abrazarla, quiso llevarla con él, quiso prometerle el mundo. Pero Daniela solo pudo decir: «Necesito respirar», y salió corriendo del café con el pecho roto. Nicolás quiso seguirla, quiso detenerla, pero sabía que no debía forzar. Sabía que ella necesitaba un momento para no ahogarse. Lo único que pudo hacer fue mirar por la ventana, mientras la mujer que acababa de amar por primera vez en su vida se alejaba temblando, herida por un mundo cruel que nunca la había querido ver. Y en ese instante, Nicolás entendió algo que ya no podría ignorar. La guerra acababa de empezar, y él no iba a dejar que Daniela peleara sola. Daniela Marisol llegó a su casa corriendo, con el corazón hecho pedazos. Apenas cerró la puerta, se dejó caer en el piso de la cocina y se cubrió la cara con las manos. La humillación pública era una cosa, pero ver su vida expuesta como burla, ver a su madre convertida en motivo de risa, ver su dignidad convertida en meme, eso era demasiado para ella. Doña Leonor acudió de inmediato, la abrazó fuerte, la acunó como cuando era una niña y lloraba por la ausencia de un padre que nunca volvió. «Hija, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron?». Daniela no podía hablar, solo lloraba. Lloraba con una profundidad que venía desde años atrás, desde heridas viejas que la vida nunca le había permitido cerrar. Doña Leonor revisó su teléfono, vio las publicaciones, vio los comentarios y sintió como la sangre se le helaba. Había visto maldad, pero esto era otra cosa. Esto era perverso. «Hijita, mírame», dijo con voz firme. «No permitas que estas víboras te hagan creer que no vales. No dejes que te arrebaten lo que has construido». Daniela, con la voz rota, respondió: «Mamá, yo solo quería querer a alguien, solo eso. Y ahora todo México se está riendo de mí». Y rompió a llorar como quien se vacía el alma. Forma. Mientras tanto, Nicolás Arévalo Zambrano no era el mismo hombre que había entrado a ese café unas horas antes. La indignación le quemaba la sangre. Su corazón latía con rabia y dolor. No por él, por ella, por la injusticia,
por lo cruel que podía ser la gente cuando encontraba una víctima fácil, por el miedo de que Daniela creyera que debía cargar sola esa vergüenza que no merecía. Ese día, Nicolás canceló todas sus reuniones, apagó su teléfono corporativo y se encerró en su oficina. No podía concentrarse, no podía respirar bien, no podía dejar de pensar en Daniela llorando, temblando, poniéndose pequeña frente a un mundo que parecía querer aplastarla. Y fue ahí, en esa angustia, donde una verdad se volvió inevitable. «La amo», susurró, sorprendido incluso por el sonido de su propia voz. «Estoy enamorado de ella», pero aún no sabía decirlo en voz alta frente a nadie, ni siquiera frente a Daniela. Forma Ivana Montenegro, en cambio, celebraba. En su departamento de lujo, con una copa de vino en la mano, sonreía con satisfacción venenosa. «Pobrecita», decía fingiendo compasión. «El mundo no está hecho para niñas pobres que quieren jugar a ser novia de un millonario». Pero su gozo estaba a punto de volverse aún más perverso, porque una información nueva cayó en sus manos. Una bomba que podría destruir para siempre el corazón de Daniela Marisol. Forma. Un detective privado le entregó un sobre grueso. «Aquí tiene, señora Montenegro, todo lo que pidió sobre la familia Camacho Reyes». Ivana abrió el sobre con un brillo oscuro en los ojos. Le encantaba la sensación de poder destructivo. Había papeles, fotos antiguas, documentos de identidad, registros de nacimientos y un certificado de paternidad emitido años atrás. Ella sonrió. «Perfecto», susurró. Esto sí que la va a hundir». El detective, desconcertado, preguntó: «¿Quiere que se publique todo?» Ivana negó con un dedo. «No, esto es demasiado valioso para quemarlo de inmediato. Esto debe usarse con precisión». Su plan no era solo humillar a Daniela, era quebrarla, romper su espíritu, destruirla desde adentro. Forma. Esa misma tarde, Daniela estaba sentada en la cama mirando fijamente la pared. Tenía los ojos hinchados, la respiración corta y un nudo profundo en el pecho. No podía alejar de su mente la pregunta que la persiguió toda la vida. ¿Por qué mi padre no me quiso? Pero ahora, con la humillación pública sobre ella, esa pregunta se hacía más cruel. Tal vez realmente no valgo», murmuró en voz baja. Doña Leonor, que la escuchó desde la puerta, entró y se sentó junto a ella. «No vuelvas a decir eso, Daniela», dijo con lágrimas en los ojos. «No vuelvas a repetir la crueldad que otros te hicieron creer». Daniela se derrumbó en sus brazos. «Entonces, ¿por qué se fue? ¿Por qué nunca volvió? ¿Por qué nunca preguntó por mí?» Doña Leonor respiró profundo. Un dolor antiguo se reflejó en sus ojos, un dolor que había guardado en silencio durante más de una década. «No sé si estás lista para saberlo», dijo con voz temblorosa. Daniela levantó la mirada. «Mamá, ya no puedo seguir viviendo sin saber». Doña Leonor abrió la boca, pero antes de que pudiera comenzar, alguien llamó a la puerta. 3 golpes fuertes. Daniela se secó las lágrimas. Doña Leonor frunció el ceño. Nadie llamaba a su casa a esas horas. Cuando abrieron la puerta, se encontraron con una mujer elegante, impecable, con una sonrisa helada. Ivana Montenegro. Doña Leonor se tensó inmediatamente. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con dureza. Daniela dio un paso atrás, como si su cuerpo entrara en modo de defensa. Ivana sostuvo el sobre en sus manos. «Vine a hablar con Daniela». Alzó una ceja, venenosa. «Tengo información sobre tu familia». Daniela sintió que el alma se le removía. ¿Qué dice ese sobre?» Ivana sonrió. «Tu padre, Daniela». Alzó el sobre como un trofeo. «No solo está vivo, sino que también es alguien muy importante. Alguien que no quiso reconocerte. Alguien que podría destruir incluso a Nicolás si esto sale a la luz». Daniela quedó paralizada. «¿Mi padre?» Ivana avanzó un paso, disfrutando cada palabra. «Oh, sí, un hombre poderoso, rico, influyente, y que decidió
que tú no merecías llevar su apellido. Daniela sintió que las piernas le fallaban. Tuvo que sostenerse del marco de la puerta. ¿Quién es?, preguntó con la voz casi inaudible. Ivana abrió el sobre lentamente, saboreando el momento. Pero antes de revelar el nombre, se inclinó hacia ella y susurró: «Prepárate, Daniela, porque cuando sepas quién es, tu vida no volverá a ser la misma». Daniela sintió que el corazón le golpeaba el pecho con un dolor feroz, y antes de que pudiera reaccionar, Ivana dejó caer el sobre a sus pies y se fue caminando con la sonrisa más cruel que Daniela había visto en su vida. Cuando Daniela recogió los documentos, sus manos temblaban. Su respiración era un espasmo. Sus ojos se nublaban. Doña Leonor intentó detenerla. «Daniela, hija, no lo leas así. No sola». Pero ya era tarde. Daniela abrió el sobre, y al ver el nombre del hombre que la abandonó, el hombre rico, poderoso y despiadado que nunca quiso reconocerla, un hombre que jamás habría imaginado, sintió que el mundo entero se le venía abajo. No gritó, no lloró, no cayó al suelo, solo susurró un nombre, que se le escapó como si le arrancaran el alma, un nombre que cambiaría su vida para siempre. El nombre escrito en aquel documento golpeó a Daniela Marisol como si alguien le hubiera arrancado el aire de los pulmones. Se quedó inmóvil frente a la hoja, incapaz de pestañear, incapaz de comprender cómo su dolor de infancia tenía un rostro tan poderoso. El nombre estaba ahí, frío, innegable, cruel: Rogelio Armenta, uno de los políticos más influyentes del país. Un hombre que aparecía todos los días en la televisión, hablando de valores familiares, de responsabilidad, de unidad, de proteger a los niños de México. El hombre que había abandonado a su propia hija. Cuando Daniela leyó su nombre, sintió un latigazo emocional tan fuerte que tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Era demasiada información, demasiado dolor acumulado durante demasiados años. Doña Leonor la abrazó de inmediato, intentando protegerla del mundo entero. «Hija, yo quería decírtelo cuando estuvieras más fuerte, pero la vida es injusta, y hoy te obligaron a saberlo así». Daniela no lloró al principio. No podía. Era como si el impacto la hubiera dejado vacía. Solo dijo con una voz rota: «Él sabía que existía, y aún así, nunca vino por mí». Doña Leonor asentó con lágrimas. «Le supliqué varias veces, pero siempre dijo que un escándalo dañaría su carrera. Para él, tú eras un problema, no una hija». Y esas palabras, esas últimas 5 palabras, fueron las que destrozaron el alma de Daniela. Fue entonces cuando por fin lloró, pero no lloró como antes. Lloró con el alma abierta, con el corazón sangrando, con toda la infancia abandonada volviendo como un golpe. «¿Por qué? ¿Por qué nunca fui suficiente?», preguntó entre sollozos. Doña Leonor la sostuvo fuerte, como si quisiera retenerla en este mundo. «Tú siempre fuiste suficiente. Él fue quien no estuvo a la altura. Él fue el cobarde. Forma». Mientras tanto, en la mansión Arévalo Zambrano, Nicolás estaba desesperado. Llevaba horas intentando comunicarse con Daniela. Llamaba, escribía, no obtenía respuesta. La preocupación lo estaba devorando. Finalmente tomó las llaves del coche y salió de la casa. No le importaba la hora, ni el tráfico, ni su agenda. Solo quería verla, solo quería estar con ella. Cuando llegó al barrio, encontró a Daniela sentada en la sala de su casa, con los documentos en las manos, con la mirada perdida y las lágrimas secándose en el rostro. En cuanto ella lo vio, bajó la mirada, avergonzada por su fragilidad. Nicolás dio un paso hacia ella, y luego otro, hasta quedar frente a la mujer que había cambiado su vida entera. «Daniela, ¿qué pasó?», preguntó con una voz que era a mitad miedo, mitad amor. Ella no pudo sostener la mentira, no pudo decir nada. No pudo ocultar lo que llevaba en la sangre desde que era niña. Le extendió el sobre. Nicolás lo tomó, lo abrió, leyó el nombre y sintió una oleada de indignación
que lo dejó helado por dentro. Se sentó a su lado. No dijo nada al principio, solo tomó su mano, suavemente, con una ternura protectora. «Ese hombre», murmuró ella temblando, «ese hombre me negó, y ahora también puede dañarte a ti, a tu nombre, a tu empresa, a tu vida». Nicolás enmarcó su barbilla con 2 dedos y la obligó a mirarlo. «No vuelvas a pensar que tu origen puede dañarme», dijo, firme. «No eres tú la que carga una vergüenza, es él, no tú». Daniela rompió a llorar otra vez, esta vez contra su pecho. Él la sostuvo fuerte como si no fuera a soltarla nunca. «Déjame ayudarte», susurró él en su cabello. «Tengo miedo», admitió ella con un hilo de voz. «Y yo voy a estar contigo en cada paso», prometió. «Daniela, tú no estás sola. No más». Forma A la mañana siguiente. Nicolás tomó otra decisión que cambiaría el curso de todo. Se arregló, subió a su coche y fue directamente al edificio donde Rogelio Armenta tenía su oficina política. No pidió cita, no esperó, no avisó. Entró con el tipo de seguridad que solo un hombre enamorado y furioso puede tener. Rogelio, al verlo entrar, fingió una sonrisa cordial. «Señor Arévalo, qué honor tenerlo aquí. ¿A qué debo la visita?» Nicolás dejó caer los documentos en el escritorio del hombre. «¿A qué explique esto?», dijo con una voz áspera. Rogelio revisó los papeles. Sus ojos cambiaron de color, pero se recompuso rápidamente. «Ah, eso, un asunto del pasado. No tiene importancia». «¿No tiene importancia?», preguntó Nicolás avanzando un paso. «Abandonó a una niña, a su niña, a una mujer buena, honesta, trabajadora, mientras usted se paseaba en televisión hablando de valores». Rogelio se tensó. «No voy a permitir que me juzgue por rumores». «No son rumores», interrumpió Nicolás. «Son pruebas. Y si se atreve a acercarse a Daniela para intimidarla, para callarla, para lastimarla, juro que haré que su carrera termine». Rogelio intentó mantener la compostura, pero su irritación era evidente. «Esa muchacha no debe mezclarse con gente como usted», escupió. Y fue ahí cuando Nicolás lo entendió todo. Este hombre no era solo un cobarde, era un clasista, un hipócrita, un abusador emocional. Nicolás sintió una rabia profunda, pero no perdió el control. «Esa muchacha», dijo con voz firme, «es la mujer que amo». Rogelio abrió los ojos sorprendido. Por un segundo perdió el aire. Nicolás continuó: «Y no permitiré que su vergüenza intente destruir lo que ella está construyendo. Daniela no necesita su apellido, ni su dinero, ni su aceptación. Ella vale más que todo eso». Rogelio no respondió, porque sabía que Nicolás tenía razón. Y, por primera vez, sintió miedo. Nicolás recogió los documentos. «Manténgase lejos de ella», advirtió. «Lo estoy vigilando». Y salió, dejando al político sudando frío detrás del escritorio. Forma. Esa tarde, Nicolás volvió al barrio. Daniela estaba sentada al frente de la panadería, mirando el suelo, abrazada a sí misma como si tuviera frío, aunque hiciera calor. Él se acercó sin anunciarse. Ella levantó la mirada apenas, y entonces sucedió algo hermoso. Nicolás se arrodilló frente a ella, sin show, sin anillo aún, sin ceremonia, solo amor puro. Daniela abrió los ojos sorprendida. ¿Qué haces?», Nicolás tomó sus manos temblando. «Quiero que entiendas algo», dijo con un tono tan sincero que la calle entera pareció quedarse en silencio. «Quiero que sepas que no importa tu pasado, no importa tu origen, no importa lo que diga la gente. Yo elijo estar contigo». Daniela sintió el corazón detenerse. «Nicolás, te amo», dijo él por primera vez en voz alta. «Te amo como nunca pensé que podría amar, y quiero luchar contigo, quiero defenderte, quiero protegerte, quiero construir una vida contigo». A Daniela se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de tristeza, eran de amor, de alivio.
de sentir que al fin alguien quería quedarse. ¿De verdad quieres estar conmigo?, preguntó con la voz quebrada. Más que cualquier cosa en mi vida, respondió él. Ella lo abrazó con fuerza, llorando contra su cuello, mientras él la sostenía como si sostuviera algo precioso. Y entonces, sin arrodillarse ya, sin mostrar un anillo todavía, sin hacer la propuesta formal, le susurró en el oído: prometo que pronto, muy pronto, te pediré algo importante. Pero antes, quiero que sanemos juntos. Daniela cerró los ojos, sintió su corazón detenerse un segundo, y luego volver a latir con una fuerza nueva, una fuerza que solo siente una mujer cuando sabe que finalmente ha encontrado su lugar en el mundo. El anuncio de quién era realmente el padre de Daniela había sacudido a la ciudad entera. La revelación corrió como fuego entre los medios. Rumores, especulaciones, comentarios venenosos, juicios de desconocidos que opinaban sin saber nada de su corazón. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. La noticia que Ivana había filtrado para destruirla no destruyó a Daniela, la fortaleció, porque por primera vez en su vida Daniela no enfrentó la tormenta sola, la enfrentó de la mano de Nicolás. Los dos juntos caminaron por la ciudad como una pareja que sabía lo que quería, como dos almas que se habían elegido en silencio y ahora decidían decirlo en voz alta. Y cada vez que alguien murmuraba algo, cada vez que una mirada arrogante intentaba hacerla sentir menos, Nicolás tomaba su mano con un gesto tan firme que nadie se atrevía a decir una palabra más. Daniela no estaba acostumbrada a ser defendida, pero esta vez no huyó, no bajó la mirada, no se encogió. Algo dentro de ella había cambiado. Había comprendido que su valor no venía del apellido Armenta, ni de lo que tenía, ni de lo que el mundo pensara de ella. Su valor venía de su alma, y ese día, por primera vez, lo creyó. Forma. Mientras tanto, Rogelio Armenta vio cómo la opinión pública se inclinaba en su contra. La sociedad no perdonaba la hipocresía, y mucho menos cuando se trataba de abandonar a un hijo. Su imagen cayó. Los medios lo cuestionaron. Su equipo político intentó frenarlo, pero la verdad ya estaba fuera. El golpe final vino cuando, en una conferencia de prensa, una periodista preguntó con frialdad: ¿y por qué nunca reconoció a su hija? El hombre no supo qué responder, y toda la sala, así como todo México, entendió la verdad al ver la sombra de culpa en sus ojos. Daniela, desde su casa, vio ese momento en la televisión, y por primera vez no lloró, solo dijo: ya no le tengo miedo. Doña Leonor la abrazó fuerte. Porque ahora sabes quién eres, susurró. Y eso no te lo quita nadie. Forma. Ese mismo día, Nicolás tenía planeado algo desde la noche anterior. Algo que había pensado una y otra vez, con el corazón lleno de amor y la certeza de que Daniela era la mujer que quería a su lado para siempre. La invitó a su mansión al atardecer. No le explicó nada, solo le pidió que confiara en él. Daniela llegó con nervios mezclados con ilusión. Su vestido era sencillo, pero en ella lucía como si fuera una princesa moderna. Su cabello suelto, sus manos temblorosas. Cuando Nicolás la vio entrar, sintió algo que no había sentido jamás. Paz, una paz que venía del alma, de esa parte de su corazón que Daniela había sanado sin darse cuenta. «Ven», le dijo él, ofreciéndole la mano. Caminaron juntos hacia el jardín. El cielo estaba pintado de tonos rosados. El sol abrazaba la cima de los árboles y pequeñas luces cálidas estaban encendidas alrededor, como si fueran estrellas descendiendo para presenciar ese momento. Daniela quedó sin aliento. «Nicolás, ¿qué es esto?». Él respiró profundo. «Algo que quiero que recuerdes toda tu vida». Se colocó frente a ella. La miró con tanta intensidad, tanta ternura, tanto amor silencioso, que Daniela sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. Y entonces el hombre que había sido frío, distante, herido, se arrodilló. Daniela se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que él siquiera hablara. Daniela Marisol Camacho Reyes,
dijo con la voz quebrándose suavemente. No sé cómo viví tantos años sin ti. No sé cómo respiraba, cómo dormía, cómo caminaba sin conocerte. Eres la mujer que devolvió color a mi mundo, la mujer que sanó mi corazón, la mujer que me enseñó lo que es el amor verdadero. Ella lloraba sin poder detenerse. Él la miraba con la devoción más pura que un hombre puede sentir. Quiero hacerte una promesa, continuó. Prometo cuidarte. Prometo amarte con paciencia. Prometo respetarte. Prometo defenderte. Prometo ser tu compañero en todo, incluso en tus silencios. Prometo darte una familia, una casa donde siempre serás amada. Y prometo que nunca más volverás a sentir que no vales. Daniela soltó un sollozo suave. La voz no le salía. El corazón le temblaba. Nicolás abrió el pequeño estuche que llevaba en la mano. ¿Te casarías conmigo? Daniela no respondió con palabras. Se lanzó a sus brazos. Lo abrazó con toda su alma. Lloró sobre su hombro, hasta que finalmente pudo susurrar. Sí, Nicolás. Sí quiero casarme contigo. Y él, con los ojos húmedos, la levantó entre sus brazos y la giró como si fueran dos jóvenes enamorados viviendo su propio cuento. Forma. La boda no fue extravagante, no fue llena de lujos vacíos, fue hermosa, de alma. Daniela caminó hacia el altar del brazo de su madre. Los ojos de ambas brillaban con lágrimas de orgullo, de amor, de lucha, de victoria. No hacía falta nada más. Los votos fueron íntimos, sinceros, profundamente humanos. Y cuando Nicolás la besó, lo hizo como un hombre que sabía que estaba besando a la mujer que le había cambiado la vida. Forma pasaron los años. En la mansión, Arévalo Zambrano se escuchaba ahora el eco de risas pequeñas, pasos ligeros y el llanto dulce de un bebé. Daniela mecía en sus brazos a su primer hijo. Nicolás, detrás de ella, abrazaba su cintura con ternura. Habían construido una familia, habían creado un hogar lleno de amor, habían transformado el dolor de ambos en una vida nueva. Daniela miró a su bebé y luego a Nicolás. Él la contemplaba con la misma admiración del primer día, pero multiplicada por todo lo que habían vivido juntos. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche?, preguntó ella con una sonrisa suave. Nicolás se acercó a su oído, le acarició la mejilla. ¿Cómo podría olvidarlo?, susurró. Ella apoyó la cabeza en su pecho. Dímelo otra vez. Nicolás tomó aire, la abrazó más fuerte y dijo, con voz profunda y llena de amor, «Tu padre te dejó atrás». Besó su frente. «Pero yo jamás. Aquí, a mi lado, encontrarás amor cada noche y cada día de tu vida». Daniela cerró los ojos. Una lágrima de felicidad le resbaló por la mejilla. Por fin tenía lo que siempre soñó. Un hogar, una familia. Un amor que no lastima, que no abandona, que no se esconde. Un amor verdadero. Y así, Daniela Marisol Camacho Reyes. La joven humilde, la niña abandonada, la mujer de corazón grande, se convirtió en la dueña del amor más profundo que el destino podía entregarle. Un final digno, un final hermoso, un final para toda la vida. Al terminar esta historia, quiero hablarte directamente a ti, que estás aquí conmigo, porque si este romance tocó tu corazón, si sentiste cada emoción junto a Daniela y Nicolás, entonces te pido un favor que hace toda la diferencia para que esta familia de amantes de las novelas siga creciendo. Antes de irte, suscríbete al canal y activa la campanita. No es solo un clic, es tu manera de decirme que quieres más historias así, más amores que sanan, más finales que abrazan el alma. Y si esta historia te emocionó, regálame tu me gusta. Ayuda muchísimo, más de lo que imaginas. YouTube lleva estos romances a más personas gracias a ti. Quiero que dejemos una marca especial en los comentarios. Escribe la palabra amor. Solo eso. Una palabra sencilla, pero con todo el significado de esta historia. Amor que sana, que transforma, que se queda. Así sabré que tú también eres parte de este corazón enorme que estamos creando juntos. Y si deseas apoyar todavía más este proyecto, hazte miembro del canal.
Ser miembro no es una obligación, es un gesto de cariño. Nos ayuda a crear historias más largas, más profundas, más hermosas. Es convertirte en alguien que sostiene este sueño junto conmigo. Aquí todos somos una comunidad que ama los romances intensos, dignos, emocionantes. Una comunidad que cree en el amor verdadero y que lo celebra en cada historia. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir conmigo. Gracias por ser parte de Corazón y Pasión. Nos vemos en la próxima historia.